¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y además hacerlo en compañía de los mejores y a través de todos los canales. Se lo voy a recordar, si usted nos está escuchando hoy, domingo de 2 a 3 de la tarde, lo está haciendo a su hora a través de la radio. ¿Que además nos quiere ver? Pues esta tarde de 7 a 8 Libertad Digital Televisión. ¿Que hoy domingo de 7 a 8 no puede porque tiene un compromiso familiar ineludible? Mañana lunes de 7 a 8 de la tarde también en Libertad Digital Televisión. ¿Que tampoco puede mañana? A cualquier hora en YouTube, porque ahí estamos también en YouTube. ¿Que lo que prefiere es escucharnos porque se va a dar un paseo, yo qué sé, a dar al perro o porque nos escucha en el coche o porque nos escucha mientras cocina, en fin, que nos escucha a cualquier otra hora? Pues lo puede hacer siempre a través de podcast porque estamos en todas las plataformas, Podimo, Spotify, Apple Podcast, iVoox, absolutamente todo. No tienen ustedes excusa, nos pueden escuchar y encontrar a través de pues cualquier canal y de cualquier manera, siempre en audio y en vídeo. Ya sabe que si nos quiere ver ya puede este año a través de YouTube o a las horas que les he dicho en Libertad Digital Televisión. Y también les he dicho que estamos con los mejores. Hoy nos falta Domingo Soriano, hoy el negativo, se lo pongo a Domingo Soriano, estaba el hombre un poquito convaleciente de un resfriado que ha pillado el pobre y le hemos dado mus hoy, pero me acompaña uno de mis mosqueteros favoritos, Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Cómo que uno de tus favoritos? Perdona, mi favorito es Domingo y lo sabes. Porque a Domingo no le he tenido que poner tantos negativos como a ti, hoy se lo he puesto a él. Muy mal, no me esperaba eso. Bueno, Manuel, muy bienvenido, pero eres uno de mis favoritos, eso sí. Bien, pero no el favorito. No, el favorito es Domingo, ya lo sabes, es mi ojito derecho. Como también lo es Luis Alberto Iglesias de Value School. ¿Cómo estás, Luigi? Pues muy bien, hoy espero ya que ya no sea D'Artagnan, sino que me hayas ascendido a Portos por lo menos, ya que estamos él y yo nada más. Si D'Artagnan era el líder. Bueno, es el capitán. Bueno. Luego será el que se quedaba con la chica, el que era la mano derecha del rey. Bueno, vale. Joder, encima que te pongo ahí el primero, desde luego. Y si tengo a Luigi y tengo a Manuel, ¿quién es mi invitado de hoy? Bueno, pues tenemos mucha suerte porque desde Cobas Asset Management hoy nos visita el director de relación con inversores institucionales de esta gestora, nada más y nada menos que don Francisco Burgos. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Bueno, el placer es mío, el placer es nuestro, también de nuestros oyentes, porque no es la primera vez que vienes, ya eres un amigo del programa y siempre lo pasamos muy bien cada vez que nos visitas para hablar de temas muy interesantes, así que yo ya me callo y vamos enseguida a comenzar el programa. ¿Y cuántas veces nos habrán dicho desde Cobas, tanto los miembros de sus equipos de análisis como sus miembros del equipo de relación con inversores, que en esa gestora prestan atención al tema macro, pero muy de costado, muy por el rabillo del ojo, no le prestan demasiada atención? Sin embargo, sí es verdad que tienen sus carteras siempre preparadas para tratar de funcionar en cualquier escenario macroeconómico, y esto es una de las características principales de sus carteras. Y hoy lo que vamos a tratar de averiguar con nuestro invitado de hoy, y vamos a tratar de pincharle y de tirarle un poquito de la lengua para que nos ponga además algún ejemplo y alguna tesis de las que tienen ellos en cartera, cómo lo hacen, cómo lo consiguen y de qué manera diseñan esas carteras o qué características tienen que tener esas compañías para poder comportarse siempre bien ante cualquier escenario macroeconómico que se presente. Y también, bueno, pues ya le preguntaremos si ese rabillo del ojo por el que miran la macro tratan de hacer también predicciones de qué es lo que va a pasar en el plano macroeconómico, y más en un momento en el que nos encontramos con una inflación absolutamente desbocada todavía, porque aunque el IPC haya bajado esta semana, el IPC adelantado, la verdad es que lo hace por un efecto escalón, la subyacente sigue estando altísima y la política de tipos de interés en el Banco Central Europeo, por mucho que se quejen los inversores y los analistas, sigue estando todavía un poquito tibia, aunque haya subido mucho en muy poco tiempo. Bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida con nuestro invitado, así que qué mejor que preguntarle directamente a él. Nos vamos a la entrevista. Bueno, pues entramos ya en el terreno de la entrevista, y aquí, como somos un programa de tradiciones, la entrevista es sinónimo de que
La primera pregunta la tiene Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi. Bueno, pues vamos con una pregunta así de fundamentos generales de gestión de carteras que querría plantear a Francisco, que tiene que ver con la forma en que un director de inversiones en una gestora como es Cobas Asset Management decide adquirir un medio, una herramienta para proteger su cartera de un riesgo muy concreto. El medio por el que te voy a preguntar es lo que se conoce como cobertura de divisa. Es decir, sois un fondo con un mandato de inversión global, invertís en empresas de todo el mundo, con lo cual empresas que pueden cotizar en bolsas distintas y pueden tener la mayoría de sus beneficios o su actividad en países con divisas distintas al euro, que es donde estáis vosotros gestionando desde aquí de España. Con lo cual, imagino que ahora nos podrás explicar qué hace Cobas al respecto, si Cobas ha utilizado ese tipo de coberturas para en algún momento de los 5 años, casi 6 de actividad que lleváis, haber cubierto las posibles pérdidas o el posible perjuicio que invertir en compañías, no sé, en dólares quizás o en otras monedas pudiera causar a los inversores. Sí, bueno, nosotros por nuestra tipología de inversión tendemos a no cubrir divisa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos son negocios que están bien diversificados, que venden en todo el mundo, por lo que venden en diferentes divisas y por lo tanto tiende a haber una autorregulación, ¿no? Además, si tienes una premisa de inversión en largo plazo, como tenemos nosotros, las divisas siempre tienden a autorregularse. Hay un precio de equilibrio, un purchasing parity power, ¿no? Que lo que hace, como nosotros somos inversores a largo plazo, pues nos cubrimos y no tenemos ningún tipo de problema en que un año podamos perder o porque estemos expuestos a una divisa con una compañía en concreto, porque con el tiempo va a tender a ir a equilibrarse, ¿no? Sí que es cierto que nosotros, desde que se lanzó Cobas y de manera puntual, lo que hicimos fue cubrir el dólar. ¿Y por qué cubríamos el dólar? Lo levantamos esa cobertura de divisa hace poquito. Si decimos que si inviertes a largo plazo esto se tiende a autorregular y si inviertes, pues fundamentalmente por la primera parte que he comentado, ¿no? Invertimos en compañías que venden en todo el mundo. Pero había uno de los sectores, que eran los sectores más vinculados a shipping, marítimo y demás, que los negocios están denominados en dólares. Entonces perdíamos esa cobertura natural que tiene al invertir en negocios que venden globalmente, ¿no? Ahora pensamos que el precio del euro-dólar está más o menos en equilibrio, no tenemos tanta exposición a unos sectores denominados exclusivamente en dólares y por lo tanto pues hemos decidido que ya no es necesario tener esa divisa. Como digo, es algo que era puramente puntual y que por lo tanto pues sería raro o podrá pasar en el futuro, pero tendrá que obedecer a circunstancias concretas, ¿no? Yo, para que lo entiendan los oyentes y espectadores, esa cobertura se refleja en la compra de algún tipo de derivado, de contrato. Es una especie de seguro que se paga contra el fondo. Es decir, eso cuesta dinero y que lo sepan los espectadores, todo fondo donde el gestor admita que está cubriéndose, eso es previo pago de su importe, con lo cual, bueno, pues resulta más caro invertir o va a tener más gastos corrientes ese tipo de fondos que otro que no cubre las divisas. Uh-huh. Eso es. ¿Cómo te defiendes de la inflación? Aunque es cierto que estaba comentando Luis Fernando el dato de que, bueno, pues parece ser que se está atenuando, aunque sigue siendo una inflación elevada, especialmente la subyacente. Pero ¿cómo comprar activos defensivos en un entorno inflacionario como el que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Porque normalmente siempre se alega que bueno, desde luego la mejor protección frente a la inflación son los activos reales. Los activos reales son pues ser propietario de empresas, porque al fin y al cabo las empresas también van a poder repercutir ese precio en última instancia al consumidor final. Pero no todas. Hay empresas que sufren con la inflación, encarecimiento de costes, reducción de márgenes empresariales. Ahora que está tan en boga acusar o apuntar a empresas porque están ganando mucho dinero con el tema inflacionario, cuando no es así. El margen empresarial se mantiene más o menos estable. Pero ¿qué características tienen que tener las compañías que componen vuestra cartera para que la inflación no sea en ningún caso una preocupación?
Sí, yo creo que podemos buscar, y no solo contra la inflación, sino ya a nivel general, el tener un proceso inversor claro te protege de cualquier eventualidad, ¿no? Se puede hacer una analogía con el cuerpo humano y la salud. Es un sistema dinámico, complejo, donde saber hacer predicciones sobre la salud es imposible de hacer. Ahora mismo, pues hemos pagado la resaca de estar bebiendo champán durante 3 días consecutivos, que son las políticas monetarias ultra expansivas que hemos venido viviendo durante estos últimos años y que se están traduciendo en un tipo de interés alto a consecuencia de una inflación que intentamos frenar, ¿no? Ahora los gobiernos están tratando de buscar ese equilibrio entre mantener unos tipos de interés altos y no destruir la economía. Hemos empezado a tener los primeros resfriados que se han traducido pues en los bancos que han quebrado, tanto en Estados Unidos como en Europa, y poco a poco pues iremos llevando esa purga hasta que ese cuerpo tienda a la homeostasis, a ese equilibrio, ¿no? A ese estado de salud, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos hacer, como no somos capaces de hacer previsiones sobre cómo va a ser nuestro estado de la salud o sobre cuál va a ser el estado de los mercados, lo que podemos es asegurarnos de crear un contexto, de tener una buena alimentación, de dormir bien y demás cosas que nos van a garantizar el tener o asegurar una pues, mayor longevidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como decías muy bien, pues en primer lugar es las acciones. Las acciones que para nosotros no invertimos en acciones. Las acciones son un medio. Es el instrumento que nosotros elegimos para hacer la inversión en empresas, que es lo que nosotros queremos, empresas. ¿Por qué acciones? Pues las acciones por 2 temas fundamentales. Uno, porque es a largo plazo el tipo de activo más rentable, y en segundo lugar, porque además de ser el activo más rentable, también lo es el más seguro. En periodos largos de tiempo no hay ningún tipo de activo. De hecho, al cabo de X años, al cabo de 20 años, hay un gráfico muy interesante de Jeremy Siegel, es imposible perder dinero con las acciones, ¿no? A diferencia de con los bonos del tesoro o con los bonos corporativos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un elemento muy importante. Como dices, al final las acciones te garantizan o te permiten tener una cobertura natural contra la inflación. En algunos casos de manera inmediata, como las materias primas, porque el que tenga un negocio de materia prima va a trasladar y va a repercutir ese aumento del coste de la vida, y en otras una cobertura cuasi directa. ¿Por qué? Porque al final los negocios van a tener que ir repercutiendo de escalada pues todo ese aumento en cascada, todo ese aumento de precios, ¿no? Entonces no hay ningún otro tipo de activo cotizado en mercados que te proteja ante el aumento de precios de la economía, ¿no? ¿Qué podemos hacer además de esto? ¿Cuál es el contexto que tenemos que crear? Pues en primer lugar vamos a comprar o vamos a invertir en compañías que tengan o que estén baratas, en primer lugar, porque nos va a permitir aumentar las probabilidades de que lo haga bien a futuro y de obtener más rentabilidades. Vamos a invertir en compañías que tengan poca deuda. Las compañías que tengan poca deuda me van a garantizar que en momentos en los que la economía tenga un resfriado, estas compañías vayan a pasarlo bien, porque crea un buen contexto que me permite estar fuerte y tener un sistema inmunitario, digamos, alto, ¿no? Y fuerte. Tener deuda controlada es uno de los puntos esenciales para orientar mi inversión a largo plazo. ¿Y qué podemos hacer también? Invertir en negocios de calidad, en negocios que sean líderes, que tengan ventajas competitivas y que me aseguren, y es decir, si yo soy inversor de largo plazo, tengo que invertir en negocios que miran a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo nos aseguramos de que las compañías en las que invertimos están alineadas con nuestra visión de largo plazo? Pues compañías que sean líderes, compañías que cada año ganen más dinero. De esta manera podemos prepararnos frente a cualquier contexto de mercado. Uh-huh. Y que tengan barreras, lo que se llaman moats. Exacto, las ventajas competitivas, los fosos. ¿Cómo? Porque siempre habláis de los fosos. Esto de las ventajas competitivas es básicamente que sea difícil que entren nuevos operadores en ese mercado de forma absolutamente, bueno, a veces de forma natural y otras veces también como consecuencia de la regulación, porque hay sectores que están fuertemente regulados y que es muy difícil entrar. Se me ocurren muchísimos, ¿no? Desde banca, transporte, todo el tema relacionado con la energía que está... por ejemplo, exacto, autopistas, aeropuertos. Yo creo que la explicación de Buffett de lo que es un moat es súper gráfica, ¿no? Es un castillo en donde tiene alrededor un foso. Cuanto más grande sea el foso, más difícil va a ser para potenciales conquistadores saltar ese foso y conquistar el castillo. Pues Coca-Cola, por ejemplo, es una compañía que tiene un foso enorme porque es complicado que alguien vaya a sustituirle de alguna manera en el tipo de negocio que hacemos. Pues esa es una de las partes fundamentales en el cual, independientemente de lo que pasa en el contexto económico, me va a asegurar que esta compañía va a seguir haciéndolo bien.
Me da igual si 1, 3, 5, 7 años. Yo voy a estar ahí y esta compañía seguirá haciéndolo bien. Y además, generalmente, estas compañías con buenas ventajas competitivas, con estructuras financieras sólidas, salen reforzadas de los procesos complicados o de los momentos complicados de la economía. Entre otras cosas, porque en momentos de crisis, digamos que la competencia que tengan tiende a desaparecer, o hay compañías que caen y por lo tanto... O tienen que replegarse o reducir, sobre todo si tienes una deuda grande, y es lo que va a pasar ahora. Las compañías que ahora tienen niveles de deuda altos, cuando se tengan que refinanciar, el tipo de interés ahora es alto. El tipo de interés no es más que el precio del dinero. Entonces, las compañías que no tienen deuda o que tienen poca deuda y tienen una estructura sólida van a pagar menos prima por financiarse, mientras que aquellas compañías que tienen una estructura de riesgo o una estructura de balance peor, con una deuda alta, ahora van a tener que financiarse unos tipos muchísimo más altos. De todas maneras, las tendencias macroeconómicas, al final, mi sensación es que terminan impactando un poco en la toma de decisiones de gestoras como es la vuestra. Aquí hemos tenido a vuestro compañero Juan Huerta de Soto explicando su fantástica, hay que decir que brillante tesis sobre energéticas, que está basada en desequilibrios provocados por decisiones políticas que en el pasado han hecho que se produzcan una serie de tensiones de oferta en un mercado como es el energético, como es el gasístico, que hace que haya campeones que tengan grandes ventajas competitivas, que tengan poca deuda y que además sean fantásticos negocios. Ahora bien, independientemente de esto, sí que me gustaría que nos dieras algún ejemplo un poco más gráfico de cómo en alguna de vuestras compañías se cumplen estos tips de vuestro proceso de inversión, estas características de vuestro proceso de inversión y por qué están elegidas precisamente así. ¿Alguna compañía de las que tengáis en cartera y esas... No sé, has mencionado el shipping, alguna de las que tengáis en shipping? Sí, mira, bueno, mi compañero Iván, creo que estuvo aquí, habló de Danieli, voy a dar 2 líneas y luego os hablo de Wilhelmsen por tener dos compañías distintas. Danieli es que la tesis es súper sencilla, o sea, es una compañía que está cotizando a 1.600 millones de euros y tiene en caja 1.200 millones. Entonces, solo con la caja prácticamente me está cubriendo lo que yo estoy pagando por esa compañía. Y además es una compañía líder en lo que hace, por lo que genera 150 millones de beneficio al año, de free cash flow. Entonces, eso es una garantía. Es una compañía que no tiene riesgo de caída, porque la caída la tiene parada con la caja que tiene, y tiene toda la subida que tiene por el beneficio que genera. Pues eso es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo que tenemos, Wilhelmsen, que además aquí cubre o toca uno de las características del gestor value, que es, por ejemplo, entrar en compañías con descuento de holding. Los holdings tienden a estar infravalorados porque son más difíciles de analizar, ¿no? Tienes varios negocios con diferentes dinámicas en algunos casos y por lo tanto es más farragoso entrar a analizar ese negocio porque tienes que analizar por distintas de cada uno de los diferentes negocios que tiene para llegar a una valoración global, ¿no? En este caso, Wilhelmsen es una compañía noruega, una compañía familiar, llevan muchísimos años trabajando en esto y tienen 3 líneas claramente diferenciadas. En primer lugar, tienen una que es de transporte marítimo, son líderes mundiales en el transporte de coches y de materia pesada. Por otro lado, tienen otra división que es de logística con Hyundai Globis, que bueno, pues es parte de la logística de Hyundai, la hacen este es el brazo logístico de Hyundai, por decirlo de algún modo, y además transportan y se encargan también de la logística no solo de Hyundai, sino que hacen transportes de terceros, de carga seca y demás. Y por último, tiene una compañía que es privada, que dan servicios marítimos de todo tipo, desde gestionan tripulación para barcos, mantenimiento de los propios barcos, gestión en aduanas, etcétera, que tienen el 100%, ¿no? Entonces, son 3 negocios claramente diferenciados, que si yo sumo 2 de ellas son cotizadas, Hyundai Globis y la de transporte marítimo, más multiplicando por 15 veces el beneficio neto de la parte de servicios, me está dando que la compañía ahora mismo pues debería valer unos 2.400 millones, cuando si yo cojo a precio de mercado cada uno de ellos me está dando que vale 1.000. ¿Vale? Y una compañía que genera beneficios, una compañía que es líder y que encima tiene caja neta, que tiene 66 millones. Entonces, con esto no tengo riesgo de caída,
porque la compañía no tiene deuda, porque los negocios son buenos y vale más de lo que está cayendo. Y aquí entra otro tema importante, que es el margen de seguridad, y que esto lo volvemos a correlacionar con la imponderabilidad de los mercados. Yo no sé qué va a pasar en los mercados. ¿Cómo me protejo? Con un buen margen de seguridad, de manera que si en algún punto pasa algo en el mercado que afecta a mi tesis de inversión y la compañía en la que yo invierto pues pasa de ganar 80 a ganar 60, si esa compañía tenía un potencial de revalorización de 150, pues pasará a ser de 120 o de 100%. Si tenía solo un 20%, ya pasó a ganar 0. Entonces este es otro de los componentes que a mí me permite, en cualquier evento de mercado, estar protegido frente a esa incertidumbre que hay en los mercados. Oye, Francisco, ¿y dónde encontráis y cómo este tipo de empresas que pasan inadvertidas al resto de analistas o al consenso de mercado? Evidentemente acabas de describirnos una ineficiencia de mercado. Hay un caballo pura sangre que el mercado no se ha molestado siquiera en poner un precio. Y el precio que tiene es un precio que es precios de ganga. Entonces, ¿cómo disteis con ella? ¿Por qué vía os vino la idea y habéis ido a lo mejor a sus instalaciones? Porque es que es francamente, bueno, esto es una etiqueta de la marca de la gestión value, este encontrar diamantes en bruto donde nadie mira. Pues mira, al final muchas veces nosotros hacemos una cosa que se llama análisis bottom-up, que para explicarlo muy sencillamente, nosotros lo que no hacemos es tener una visión macro tratando de adivinar qué es lo que va a pasar, por eso que comentaba, porque como hay una imponderabilidad, yo no sé lo que va a pasar, pues lo que hago es buscar compañías, que es generar el contexto para yo poder cubrirme ante cualquier evento de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú cuando empiezas a analizar un sector, pues por ejemplo empezamos con Tickey en el sector de shipping, de repente llegas y encuentras que hay un sector entero que está a unos múltiplos súper bajos y empiezas a encontrar otro tipo de compañías. Pues por ejemplo acabas en un Golar, de Golar te lleva a Cosmos, de Cosmos entonces vas creando un ecosistema de compañías en el que de repente pues te permite pasar de invertir en una compañía concreta a crear un bloque. En este caso Wilhelmsen probablemente viniese, y ahí no lo sé porque esto es un tema del equipo de inversión, por empezar a invertir en muchas compañías de shipping de Noruega, y esta era una de las compañías que concurría en ese mercado. En otras ocasiones puede ser, oye, coger la prensa, abrir el periódico y ver una noticia que una compañía ha caído muchísimo y que se haya abierto una oportunidad de inversión. Y también parte, por ejemplo, de un know-how. Nosotros llevamos 30 años en un equipo de inversión analizando compañías con una gran cantidad de modelos de inversión, en el cual de repente un modelo de compañía que tú tenías hace 8 años pero que nunca ha habido una ventana de inversión, pues ahora se ha abierto la oportunidad y podemos ir a ella, ¿no? Entonces es una infinidad de procesos. Incluso, por ejemplo, oye, estar hablando con otro gestor y que te cuente una idea, que tú la empieces a analizar y digas, joder, esto es una buena inversión, es una buena oportunidad. O sea que es infinidad de fuentes que te permiten al final crear una buena cartera. Dejadme aclarar que shipping es el transporte marítimo de, por ejemplo, pues de mercancías en general, pueden ser combustibles u otras cosas, y querría recomendar que los espectadores y oyentes fuesen al canal de Value School a ver una conferencia con un broker marítimo, una persona que trabaja en este tipo de compañías de shipping, se llama Joel Grau, y tiene una conferencia que nos dio de unas 2 horas interesantísima, porque es un mercado muy poco conocido por los que estamos fuera, pero que es un mercado global, mueven buques y cargas por todo el mundo. Recomiendo unos libros interesantísimos y no se lo puedan perder, de verdad, porque van a aprender muchísimo con un profesional del sector al que se refiere Francisco. Entonces, el mercado en ningún caso es un factor relevante a tener en cuenta. Cuando me refiero a mercado, me refiero a contexto macroeconómico. No es un factor relevante a tener en cuenta a la hora de invertir. Te lo digo, Francisco, porque normalmente el inversor particular, el inversor minorista, piensa justo todo lo contrario. Es decir, bueno, incluso también el inversor profesional, los que están muy pegados al análisis técnico, que están viendo los vaivenes del mercado día sí, día también, los movimientos al segundo, al minisegundo. Te diría segundo sí, segundo también. Segundo sí, segundo también. Pero que están atentos especialmente a la evolución de la economía. ¿Qué dice el banquero central de Estados Unidos o del Banco Central Europeo? Las noticias que se publican todas las mañanas. Las señales de confianza, la actividad industrial. O sea, me estás diciendo que
todo eso que es el ruido de mercado, que está influido fundamentalmente por las noticias macroeconómicas, es decir, cómo va la economía mundial, cómo va la economía española, la economía europea, todo eso que es en lo que se fundamenta las decisiones de millones de inversores día a día, eso, sin embargo, a largo plazo no tiene influencia, no tiene impacto, no tiene importancia. No, de hecho por eso hacía ese apunte, si uno invierte a largo plazo, entre que la acción es un medio y no un fin en sí mismo. El fin es comprar negocios y comprar empresas que sepamos que trabajen para nosotros en el largo plazo. Taleb decía una frase que era muy buena, ¿no? Que si tú coges el mercado a diario o a corto plazo estás viendo la variabilidad de las compañías que tienes en cartera, pero a largo plazo estás comprando la rentabilidad. A largo plazo los fundamentales se acaban imponiendo, ¿no? ¿Y por qué tenemos, al final la inversión es muy contraintuitiva? Entonces, ¿qué es lo que mueve pues a los medios de comunicación? Pues es el miedo, ¿no? Y es la inmediatez. Todos queremos encontrar el próximo chollo, el próximo Bitcoin, el próximo Tesla, el próximo tal. Y esto a nosotros nos da una ventaja competitiva enorme, porque esto es lo que muchas veces crea esas ineficiencias de mercado a corto plazo, de las que nosotros no es que seamos más listos que los demás, sino es que tenemos una metodología y un proceso que nos permite aprovechar ese cortoplacismo, que además yo creo que en la sociedad en la que vivimos cada vez es más inmediato todo, pues es lo que provoca esas decisiones gubernamentales que hacen que se deje de invertir en unos sectores y nosotros aprovechamos, o movimientos de mercado que no tienen explicación porque la gente simplemente no tiene paciencia. No, de hecho, yo me atrevería a decir que sin ese ruido de mercado, que es el que mueve al final a los analistas técnicos, que se cuentan por millones moviendo el mercado cada día, no se generarían esas volatilidades que al final son las que permiten encontrar oportunidades de inversión, ¿no? Y generar palancas de rentabilidad en buenos negocios que por H o por B, en un momento determinado están castigadas por el mercado, y ahí está el equipo de Francisco rebuscando, mira esta de shipping, qué barata está, venga, a por ella, que la tenemos estudiada desde hace años, ¿no? Pero lo digo porque es lo más habitual, ¿no? Cuando alguien te pregunta, y además la típica pregunta de si ahora es un buen momento, Sí, y eso lo pregunta que nos han hecho muchas veces. A ti y a mí, además, en la última semana bastante. Pero eso lo preguntan en base al contexto económico. Y también la expresión que se escucha mucho, la de jugar en bolsa. Jugar en bolsa. Jugar en bolsa. Bueno, en bolsa juegas, yo creo que si no haces los deberes, ¿no? Y si tú tienes un proceso inversor y sabes aprovechar, pues es que, como lo he dicho, o sea, si cogéis un gráfico de Siegel, que os lo compartiré, es que es imposible perder en X años invirtiendo en acciones. O sea, estás hablando de pocas veces tienes el activo más seguro y más rentable al mismo tiempo. Sí, y sin embargo, considerado el máximo exponente de riesgo para cualquier inversor por parte de las autoridades, sí, que también está bien recordarlo. Bueno, pero porque hacen que, o sea, volatilidad para ellos es la medida del riesgo. Exacto. Esa es la historia. Claro, en el corto plazo lo puedo entender. Cuando tú tienes una orientación de largo plazo, la volatilidad no es más que una ventana de oportunidad. Es decir, a mí, si los negocios en los que yo creo que son igual de buenos y las perspectivas y los fundamentales son igual de buenos, si caen en el corto plazo porque sí, pues yo cojo y compro y me aprovecho de esa volatilidad. Depende del horizonte temporal que uno tenga. Obviamente, si tú quieres estar comprando todos los días o si tu fondo lo vas a cambiar cada 3 meses, pues la volatilidad se puede convertir en un problema. Pero desde mi punto de vista, tiene poco sentido invertir a corto plazo en algo donde tú no puedes hacer previsiones, como es el tema de las acciones. La única manera de invertir que a largo plazo nos va a dar buenos rendimientos es invertir a largo plazo y en compañías que estén baratas. Sí, bueno, eso está entre quienes piensan que el mercado es eficiente en precio constantemente, en la teoría de los mercados eficientes, porque que toda la información viene contenida en el precio, y aquellos que piensan pues que efectivamente que en el corto plazo el mercado, como dice la célebre frase, es esquizofrénico, pero que afortunadamente recupera la cordura en el largo, ¿no? Yo tengo otra analogía que he escuchado, que es que en el corto plazo es una máquina de agregar votos, sí, voto por A, voto por B, y van subiendo los precios, pero a largo plazo es una báscula que realmente pesa esos activos y les pone un peso, un precio, ¿no? Pero entonces, ¿qué papel juega? O sea, entiendo perfectamente la filosofía que se aplica en Cobas, y además coincido plenamente en ello, entre otras cosas porque es imposible adivinar el futuro, pero al mismo tiempo los gestores de Cobas, los analistas de Cobas también, empezando por Paco García Paramés, ponen en valor la importancia de conocer cómo funciona la economía. Es decir, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía, los fundamentos especialmente, cómo funciona el ciclo económico. Porque es cierto que la economía se mueve de forma cíclica, y ahí entiendo que
de alguna forma sí se pueden aplicar principios de inversión, porque hay determinados sectores o determinados ámbitos de inversión que están infravalorados o sobrevalorados en función del ciclo económico que exista en cada momento, y también puede ser a lo mejor una buena herramienta para evitar burbujas especulativas. Sí. Nosotros sí que es verdad que utilizamos la teoría austríaca de la economía, que se contrapone un poco a la teoría económica moderna, en cuanto a lo que dices, que entendemos que, bueno, que hay unos ciclos económicos y que el mercado no es eficiente al 100% porque está compuesto por seres humanos que cometen errores de percepción y errores de decisión continuamente, ¿no? Y entonces en ese corto plazo se van generando pequeñas variaciones, pequeñas ineficiencias que hacen que, pues, a corto plazo nunca se esté en el precio de equilibrio, pero que sí que se vaya alcanzando en este largo plazo. Nosotros, como he dicho, al final lo que buscamos es, y esto es, volviendo a lo mismo, esto nos protege de cualquier ciclo económico, compañías de calidad, compañías con poca deuda y demás. Sí que es cierto que en determinados momentos entender el ciclo es una buena oportunidad, y hay sectores además que son particularmente cíclicos, que si conoces ese sector, pues es una buena manera de apalancar la rentabilidad futura de la cartera. Por ejemplo, pues el año pasado, ¿qué hicimos? Pues hubo una corrección de mercado muy fuerte, y algunas de las compañías que más sufrieron fueron, pues, compañías de consumo o compañías de automoción. ¿Por qué? Porque había miedo en la economía, la demanda o el consumo se contrae, por lo tanto los fundamentales a corto plazo pues se van a resentir. La compañía cae mucho, se abre una ventana de oportunidad muy buena, y nosotros lo que hacemos es aprovechar ese momento para comprar un poquito, y sabiendo que en el medio plazo pues se tenderá a normalizar. Sí que es verdad que es muy importante, y sobre todo cuando invertimos en sectores con cierta ciclicidad, invertir en compañías líderes, por lo que comentaba antes, porque en momentos complicados de mercado, las compañías líderes, las ventajas competitivas le permiten salir reforzado de estos contextos, y probablemente, pues incluso a veces hasta fagocitar a algunos de los competidores que no tengan una estructura de balance tan buena, que no tengan una estructura de negocio tan buena, y por lo tanto es muy importante, siempre que vayamos a determinados sectores, invertir en la compañía líder en que estemos en el sector que estemos invirtiendo. ¿Cuáles son los principales retos? Nos estamos ya acercando al final de la entrevista, Francisco. ¿Cuáles son los principales retos que os estáis planteando en Cobas en este año? En la conferencia que tuvisteis con inversores, sí que pues comentasteis esa rebaja de un 10% aproximadamente en el peso de las compañías energéticas en la cartera internacional. No sé si vais a dar un poquito más de fuerza comercial al tema de los planes de empleo. No sé, como gestora y tú como director de Relaciones Institucionales, ¿cuáles son, digamos, los principales retos que os planteáis ahora que vamos a entrar dentro de poco en la segunda mitad del año? Sí, un año muy complicado en lo político, en lo económico, en eso que solo miráis por el rabillo del ojo. Bueno, como dices, el año pasado, debido a la buena rentabilidad que dio la parte de energía, probablemente lo que hicimos fue renunciar a rentabilidad en el pasado de ejercicio para apalancar la rentabilidad futura. Entonces, una parte, y esto sí que es verdad que nosotros no cambiamos mucho de nombres, pero somos muy activos entre las compañías que tenemos dentro de nuestras carteras, ¿no? Tratando de maximizar continuamente el potencial de revalorización. Entonces, estas compañías que se comportaron muy bien, que en algunos casos pues llegaron a hacer un más 50 o más 100%, pues ya están más cerca de su precio objetivo. Tiene menos sentido que tengan un peso tan relevante como el que tenían en la cartera, y lo que hacemos es vender y reducir peso de esa parte para ir hacia otras partes de la cartera, pues compañías que han caído un 10%, un 20%, un 30%, y que siguen siendo igual de buenas y simplemente han caído por el ruido de mercado. Con esto es como una competición sana entre todas las compañías que tenemos, en la cual lo que buscamos es maximizar el potencial futuro de la cartera. Y luego, como dices, estamos muy volcados en temas de plan de empleo. Al final pensamos que la previsión social, pues los 1.500 euros de ahorro que nos permiten ahora con las pensiones, con la estructura de Estado que tenemos con las pensiones, que es un poco un esquema de Ponzi, ¿no? No va a ser, en algún momento quebrará. Puedes decir estafa piramidal, vale, igualmente. Una estafa... Nos vamos a entender igualmente. Y es algo puramente natural. Cada vez hay menos gente como población activa y cada vez hay más señores jubilados, pues tendremos, señores y señoras jubiladas, tendremos que ir a... Entonces, señores y señoras jubilados que cada vez viven más años. Que cada vez viven más años.
afortunadamente, como dices. Entonces pensamos que la manera en la que vamos a poder o se va a instrumentalizar el plan de empleo para hacer frente a ese problema social de tan calado que hay, porque además tiene un peso, es el mayor, si no estoy equivocado, es la partida que más nos quita de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aliviar esto? Si tenemos solo 1.500 euros para aportar a través de planes de pensiones, pues probablemente el eje o la presión se traslada hacia las compañías o hacia las empresas que tendrán que hacer ese plan de previsión social y que además, oye, es un complemento muy bueno para esa jubilación, si es que en algún momento la recibimos, algunos más, otros menos. Yo soy joven aún, no sé si veré mucho. Sí, algo verás, algo verás. Algo veremos. No sabemos cuánto ni cuál será la tasa de reposición. Cuánto tiempo nos lo van a pagar, pero algo sí. Yo tenía una duda con respecto precisamente el momento en el que estamos, si oro sí u oro no. En el sentido de que, en momentos de inflación se suele comentar que el oro es un activo también defensivo, que incluso funciona mejor en épocas de deflación. Sobre eso hay muchas teorías, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Si tenéis alguna compañía con fuerte exposición al oro, alguna minera en cartera, porque además ahora el oro como tal, el metal, está rozando máximos, está rondando los $2.000 por onza, y me gustaría saber un poco cómo lo veis. Sí, el tema de las materias primas, nosotros sí que invertimos y de hecho tenemos posiciones en oro, pero lo hacemos no por hacer una previsión sobre la materia prima en sí, porque es imposible de hacer una previsión. Los propios especialistas pueden tener estimaciones, pero no aciertan a veces y otras veces fallan. Entonces lo que hacemos es una aproximación, pues como lo decía, con un contexto de inversión que nos proteja de cualquier eventualidad de mercado, ¿no? Entonces tenemos alguna compañía, pero porque hacemos los números, cuando invertimos en cíclicas, como os hemos hecho antes, lo que hacemos es normalizar el precio. Pues oye, hallamos un precio medio histórico del oro que estimamos que a largo plazo es el que va a tener que ocurrir, vemos cuánto oro produce esa compañía, lo multiplicamos por el precio de ese oro medio y dependiendo de la valoración que tenga vemos si es una buena inversión o no. Y tenemos, pues en efecto, pues compramos Equinox hace ya añito y medio, pero por una aproximación puramente de visión empresarial, no porque pensemos que el oro va a hacerlo bien porque viene una recesión, ¿no? Yo creo que el apunte ese hay que hacerlo. ¿En qué consiste el negocio de Equinox? Es una minera de oro. Esa extracción de oro. Bueno, entonces os exponéis, lo digo porque es importante señalar que aquí hay un doble riesgo, el riesgo de la materia prima y el riesgo de actividad de la mina que lo extraen, ¿no? Por eso muchos gestores tampoco prefieren, si se van a exponer en oro, prefieren comprar el metal u otro tipo de... En cambio, ¿no? Pero también es cierto que siendo coherente, ¿no? Sí, con lo que en empresas. Claro, con lo que ha hecho en un primer momento, su herramienta son las acciones, y en este caso, para exponerse al oro, no ha hecho nada. Además, cuando inviertes en mineras es muy importante, además de normalizar los resultados, conocer el track record del equipo gestor, de que van a hacer una buena ejecución de los proyectos, conocer la mina y saber que es una mina buena, entender si viene un mal momento para la materia prima, cuánto es el coste de producción o sea, es una inversión complicada. De ahí que nosotros tendamos sí que es verdad que invertimos a veces en negocios de commodity y de hecho tenemos ahora un peso relevante en petróleo y gas, pero porque tiene otras dinámicas y estamos comprando pues a unos múltiplos muy bajos, que esa falta de previsión sobre el precio de la materia prima lo que nos permite, al comprar un negocio a 2-3 veces beneficios, 4 veces beneficios, esa variabilidad o ese riesgo lo perdemos por la inmediatez en la que nos va a pagar esa compañía lo que nosotros hemos pagado por ella. Pero por eso nos gusta más invertir en negocios de calidad con ventajas competitivas claras, donde tengamos una visibilidad del flujo de caja a 10 años, de manera que nos importe poco lo que vaya a pasar a 1, 3, 5, 7 años, porque las compañías van a seguir creando valor, van a seguir ganando dinero, y si el mercado no reconoce valor, lo único que va a pasar es que el diferencial entre el precio y el valor va a aumentar. Y esto es un catalizador, en última instancia, súper potente para la convergencia, ¿no?, entre estas dos fuerzas. Francisco, comentabas antes el tema de, efectivamente, el activo más seguro y rentable a largo plazo es la renta variable, son las acciones. A 20 años comentabas que bueno, es realmente complicado, o no hay ningún caso o excepción al respecto en cuanto a pérdidas duraderas. Pero entonces me gustaría saber tu opinión sobre todas esta marabunta de personas que se ha ido al Banco de España a comprar bonos y letras, especialmente letras del Tesoro, no tanto bonos, como si no hubiera un mañana. ¿Qué opinas al respecto? Dándote, bueno, pues 2,5%, 3%. Vamos, es que ha habido avalanchas y colas en las puertas.
para comprar este tipo de activo, que además es un activo a muy corto plazo. Las letras, pues oye, vencimientos a pocos meses vista. ¿Qué opinas sobre esta? Pues es una buena pregunta, y yo aquí creo que hay dos vertientes. Por un lado está la falta de cultura financiera, ¿no? Que en algunas ocasiones no entienden qué es la inflación, y al final muchas veces una persona tiene que entender que si tiene 100, invierte en algo y el año que viene tiene 97, es lo mismo que si tiene 100 y hay una inflación del 3%. O sea, el resultado es el mismo. Aunque tú no hayas perdido dinero de manera óptica, el resultado es el mismo. Entonces, la gente tiene que entender bien qué es la inflación y por qué, si te están pagando un 3% en letras del Tesoro y la inflación es del 8%, tú estás perdiendo un 5% de tu dinero. Bueno, un 5% no, tendría que ser... Pero bueno, me entiendes, que está perdiendo ahí, hay un gap de X% que está perdiendo, que es lo mismo que si en su cuenta corriente tuviese menos dinero. La inflación al final es un impuesto silencioso, que además a los estados les viene muy bien porque lo que hace es minorar el valor de su deuda, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las partes. Y en otros casos, donde sí que entienden el fenómeno de la inflación, vuelve a ser un tema psicológico. Es, bueno, yo recibo un 3, el año que viene tengo 103 y ya está. Sé que estoy perdiendo algo porque la inflación tal, pero es como una especie de falsa seguridad, ¿no? De no ver volatilidad en mi cartera de inversión. Como un autoengaño, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que entender que cada uno tiene sus motivaciones a la hora de invertir, y que a lo mejor una persona no quiere maximizar el retorno de su inversión, sino que quiere proteger su patrimonio, o a lo mejor le cuesta muchísimo tener volatilidad. Pues hay gente que no es capaz de aguantar un 20, un 30% de volatilidad, sabiendo que a largo plazo va a ganar dinero, ¿no? Y yo creo que es importante también entender que el ahorro y la inversión no se puede convertir en una fuente de sufrimiento y dolor de cabeza. Entonces, si uno no está preparado para aguantar la volatilidad inherente a las acciones, pues oye, aunque pierdas algo en renta fija, mejor que tenerlo en el depósito del banco. Pues no, voy a dar todavía un consejo mejor, que es formarse, enterarse. El mejor antídoto para poder dormir tranquilo por la noche y para poder comprender qué es lo que está sucediendo y por qué tu inversión a largo plazo se está momentáneamente, durante un tiempo, cayendo un 40%, mientras tengas convicción en la tesis en las que has invertido, ya sea en un fondo, en una gestora, en definitiva, en lo que sea, es el conocimiento. Y qué mejor que acudir a gente como vosotros, Francisco, que hacéis una labor extraordinaria en Cobas, a gente como Luigi, que desde Value School pues hace una labor impagable de divulgación de cultura financiera, con seminarios, con el Summer Summit, que ya está abierto el plazo de inscripción. El Summer Summit, ¿no? Efectivamente, ya tenemos la matrícula general, es decir, para todos sin límite de edad, y también la de jóvenes. Los jóvenes pueden mandarnos su candidatura para venir a Value School a estudiar las 2 semanas, o al menos una de ellas, hasta el día 5 de junio. Y desde el día 1 ya se abrió la matrícula general solo para alumnos de todo el mundo, pero solo en modalidad online, para todo el que quiera seguir las 30 horas de sesiones, que son un montón por primeros espadas. Bueno, pues eso es lo que digo yo, formarse. Que además quieren hacerse un curso para comprender mejor, con más profundidad, cómo funcionan cada uno de los activos que cualquier particular tiene a su disposición para poder invertir, pues mira, tenemos Domingo, Manolo, yo mismo y contigo, Luigi, ese despertador de tu dinero, el curso que está a su disposición en Value School, y también con nuestros amigos los locos de Wall Street, ¿verdad, Manuel? Tenemos ahí el curso de cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que tenemos que decir que está abierto todavía el periodo de inscripción, pero queda ya muy poquitos días para que se cierre, y todos aquellos que estéis pensando o que lo hayáis visto y estéis ahí intentando decidiros, bueno, pues os animamos, porque al final, decía Francisco, el que no puede aguantar la volatilidad es porque no sabe por qué, porque sigue identificando esa volatilidad con el riesgo, y esto es un antídoto extraordinario, y bueno, pues está ahí a su disposición, además a un precio muy muy baratito. En el enlace en la cuenta de Twitter dejamos los enlaces, aunque lo vamos a decir, invertircon.com, ahí encuentran toda la información, así que no tienen ustedes más excusas. Francisco, muchas gracias por haber sacado un hueco en tu agenda, quererlo compartir con nosotros en esta mesa y con todos nuestros oyentes y también telespectadores, así que de verdad que muchas gracias y mucha suerte con todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer estar compartiendo el tiempo aquí. No, el placer es nuestro, Francisco. Nosotros nos vamos ya a la tertulia, así que hasta la próxima. Bueno, pues hemos despedido a Francisco Burgos, entramos en tiempo de tertulia, nos ha dejado temas muy interesantes botando encima de la mesa, pero Luigi, antes de darte la palabra, sí que me gustaría saludar
a un amigo de Value School, sí, que señor. estaba viendo el programa desde el otro lado de la pecera. Hemos dicho, oye, ¿por qué no te vienes aquí? Y ya que estás viendo Tu Dinero Nunca Duerme en directo, pues hasta vas a participar. Armando Gómez, muy bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. ¿Estás pasándolo bien? Me lo estoy pasando en grande, sí. ¿Te lo sí, imaginabas así, esto de la radio y la tele? Sí, bueno, están algunos programas también, sí. Fantástico. Bueno, pues Luigi, Oyente del ¿por qué está programa, aquí? ¿Por qué está porque aquí es Armando? oyente, porque es amigo de Value School y bueno, pues sabéis que los simpatizantes, quienes nos siguen desde la comunidad desde el principio y participan en el programa de simpatizantes, pues tienen un beneficio que es venir a ver el programa, con lo cual, si nos lo piden, encontramos la fecha para que estén aquí. Bueno, pues Armando, muy bienvenido. Espero que lo disfrutes el ratito que queda y que nos vamos, está diciendo ya tertulia. Luigi, me estabas pidiendo la palabra. Bien, porque quiero explicar, o por lo menos mi opinión, el tema de las letras del tesoro y que ya ha habido colas me parece una opción tremendamente razonable. Eso para empezar. Y lo voy a poner... Acabo de ver cómo Manuel torcía el gesto. No, Vamos a ver. ahora a ver, debatimos. lo digo Sí, porque sí, pues yo vamos estoy a ver. quizá más cerca de la postura de Estamos Luigi. en una época en que la gente lleva años acostumbrado a que no le paguen nada por su dinero. Es cierto que cualquiera que sepa un poquito pues buscar en comparadores ya sabe que la banca tradicional poco a poco, quizá no los grandes bancos que todos tenemos en la cabeza, pero sí los que están compitiendo por captar clientes, ¿vale? Y pasivo. Están, bueno, no quería decir pasivo para no confundir, captar pasivo, es decir, dinero de ahorradores, ya están remunerando al 3%, al 3,25%, al 2% hace ya 6 meses, en fin, que eso ya se puede encontrar. Con lo cual, las letras no suponen realmente una ventaja frente a lo que uno puede contratar en un banco online cualquiera. Y es muchísimo mejor que tenerlo muerto de risa en la cuenta corriente, con lo cual no es ninguna tontería ni es marca de poca sofisticación. Y diría yo también, no digo que en esta mesa se haya dicho que lo sea, ¿no? Pero que no se sientan mal porque lo han puesto en letras del tesoro. Y también querría decir que, por ejemplo, aquellos que invierten en cartera permanente, que sepan que tienen que tener un 25% de su dinero en efectivo. Y tenerlo, porque es parte de la estrategia. Son 4 activos, el efectivo es el 25% de ese mix de activos. Tener ese dinero en letras del tesoro durante 18 meses es una excelente opción, cuando tu estrategia manda que tengas un cuarto del portfolio en cash, en efectivo. ¿Vale? Desde luego que sí, Manolo. Estoy de acuerdo, pero en parte. Es decir, yo No, sí, ahora vamos entiendo perfectamente que haya habido cientos, yo diría, no sé si cientos de miles. No yerras. Yo me atrevo a decir que sí, cientos de miles en los últimos meses de españoles que han ido al Banco de España o directamente a través de los diferentes mecanismos que existen para comprar letras del Tesoro. Pues oye, porque ofrece una rentabilidad entre el 2 y el 3% a corto plazo y además, que es lo que más vende especialmente a un inversor conservador, porque sabes que te van a pagar. Pero, o sea, ahora voy a la contra. La contra está en que un 2, un 2,5, un 3% en un contexto inflacionario como el que hemos vivido en el último año y medio, que ha llegado a tocar la inflación cerca del 10%, lo que te garantiza es perder menos. Sí, eso es. La inflación de alguna forma se atenúa, la corriges, pero sigues perdiendo dinero. Y yo coincido bastante con lo que estaba comentando Francisco. Muchas veces, y esto es muy importante, la clave de la psicología, la clave del cerebro. El cerebro te juega buenas pasadas y muchas malas pasadas. Y hay también un pequeño factor de autoengaño en el sentido de que el inversor se siente tranquilo sabiendo que si hoy compra letras a 1.000 y dentro de un año el Estado le da 1.100 o bueno, o 1.030, 1.030, si 1.100 sería una rentabilidad bastante suculenta. Si le da 1.030, pues se va a sentir contento y va a decir, caray, he ganado dinero. Pero claro, si la inflación se ha situado por encima del 3%, pues entonces en realidad has perdido, pero no te das cuenta, por decirlo así. Sí, pero sí que hay... A ver, yo creo que aquí... A mí siempre me gusta decir que no hay que ser dogmático del todo en temas de inversión y sobre todo hay que conocer el funcionamiento de los distintos productos y también el contexto que tenemos y el funcionamiento del dinero y de la economía. Oye, estamos con inflaciones reales en el entorno del 6-7% todavía, aunque el IPC marque el 3%, pero sabemos que la subyacente está en el 6% y que en la inflación real del bolsillo nuestro de cada día está pues más cerca del 7 o del 8%, pues quiere decir... La gente no sabe lo que es la subyacente. O sea, la subyacente es
quitar básicamente lo que es el Energía coste de la energía y productos no elaborados. alimentos no elaborados. Pero la gente se fija en la inflación. Ahora, como está además cayendo, pues todavía... Claro, pero Bueno, si tú te menos. fijas como digo yo, en el ticket del supermercado, en lo que pagas por la luz, en lo que vas por Se el nota, se agua, nota. en lo que te Se ha subido nota. la hipoteca, si la tenías referencia a tipo variable, te has empobrecido más de un 20% en este año y medio que llevamos de inflación. Pero bueno, a lo que yo iba... teniendo los conocimientos y un poco por donde iba Luigi, si tú tienes una parte de tu dinero en liquidez y tienes opciones de rentabilidad a corto plazo con una garantía relativamente segura, porque lo tienes muy a la vista, 6 meses a un año, que tienes un riesgo de que el Estado español, en este caso, porque estás invirtiendo en letras del Tesoro, te pueda quebrar de aquí a un año, nadie te va a decir que no, pero da la sensación de que es difícil. En cualquiera de los casos, riesgos hay que asumir. Oye, pues mira, en lugar de tener tu dinero en el banco, como decía, tu parte de liquidez ahí metida, si en un año no tienes una certeza de que lo vayas a necesitar, pues mira, en lugar de perder, como decías tú, un 8 de inflación real, pues voy a perder un 5. Bueno, pues mira, has atenuado ese golpe de la inflación con un movimiento sencillo que además lo puedes hacer por internet, ¿no? Y con una garantía relativamente segura. Es decir, teniendo un poco... Ahora, me dices, no, es que la gente lo que está haciendo es coger todo su patrimonio e invirtiéndolo en letras del Tesoro a corto plazo. Joder, pues yo ahí ya vería otra. O sea, eso ya me parece ser dogmático del otro Luis lado. Fernando, pero aún así, o sea, lo que estás diciendo, lo que yo entiendo por debajo es el punto que quiero destacar. Un inversor tiene que tener claros sus plazos. El plazo al que quiere invertir ese dinero o el plazo que tiene su estrategia en general, y si a tu plazo, por ejemplo, si tú tienes a lo mejor una liquidez de 20.000, 18.000, 30.000 euros que quieres mantener en cuenta porque pretendes en un año invertir en una vivienda, pues tiene mucho sentido que no lo metas en una renta variable, porque tu plazo está claro para ese dinero y lo metes en un depósito o en una renta del Tesoro a 3, 6 meses o 18 meses, el tiempo que sea. Lo que yo mismo no suscribiría sería que yo tengo aquí mi cartera, no sé, unos 150.000 euros, pongamos un ahorrador potente, inversor, lo hago líquido y lo meto en una cuenta corriente, o pues no, porque eso es invertir sin tener un plazo y estás dejando pasar oportunidades de rentabilidad, porque luego al final, ¿cuántas historias he oído yo de amigos que me llaman a lo mejor con 60.000 euros en la cuenta que llevan ahí 10 años metidos? Porque bueno, en el momento pretendieron comprarse una vivienda, pero eso no ha ocurrido nunca. Y siguen perdiendo dinero y deteriorando su ahorro porque ese dinero está perdiendo poder adquisitivo porque no han tenido claro a qué plazo quieren poner ese ahorro y una vez pasado, qué van a hacer con él, ¿no? Yo entiendo la postura de que o sea, la clave es cuál es tu horquilla de activos de inversión o de ahorro, en este caso. Y el plazo. Sí, y el plazo, Sí, pero los evidentemente tiempos, entre las diferentes alternativas que contemplan muchos inversores minoritarios o ahorradores minoritarios, de decir, hombre, es que entre el banco que no me da nada y el Tesoro que me da un 2 o un 3%, me quedo con el Tesoro. Y eso es lo que ha sucedido. Pero si os fijáis, ese fenómeno que empezó, corregidme si me equivoco, finales del año pasado, mediados, finales del año pasado, algunos ya dijimos aquí hay un programa que recuerdo de no hace tanto, de hace 4 o 5 meses, donde ya avanzamos que tarde o temprano se iba a producir la famosa remuneración por parte de los bancos. Y ya se está viendo. Es decir, ese 2-3% que te has tenido que ir al Banco de España a perder una mañana entera, a comprar 5.000 euritos de letras del Tesoro. Lo haces por ordenador, Manu, lo haces por online. Bueno. Se cayó la página, pero no. estuvo caída 2 o 3 Que días. hubo gente que se fue directamente Claro, que no estamos Hombre, tan mal. hubo colas, pero Hubo bueno, colas, eso- Hubo colas. Eso Hay eran gente con los- mucho los tiempo inversores libre. más Hay gente tradicionales. ociosa. Pero dicho lo cual, es decir que, vale, en todo caso tienes que destinar tiempo a hacer la contratación, que Bueno. te llegue... Vale, por un 2-3% y resulta que 4 o 5 meses hay ya algunas entidades que han empezado a remunerar y efectivamente, como bien estaba comentando Luigi, este verano ya casi la práctica totalidad de los bancos o entidades financieras españolas
ya están ofreciendo remuneración a sus depositantes, algunas más, algunas menos, algunas llegan un poquito más tarde, otras empezaron un poquito antes, pero vamos, ya no es tan raro ver depósitos o cuentas remuneradas al 1, al 2, incluso por encima del 2%, y yo creo que ese fenómeno se va a intensificar en los próximos meses. O sea que, bueno, ante las alternativas, ahora sí se empieza a remunerar las cuentas. Y yo pregunto, entre la remuneración que te da el banco al 2-3% y lo que te ofrece el Tesoro al 2-3%, ¿hay diferencia? Lo más cómodo es mantenerlo al banco, entonces. Hombre, Pero de nuevo, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu Exacto. plan? ¿Cuál es tu plazo? Es decir, pues a lo mejor una parte del dinero sí la quieres tener en el banco, pues por liquidez, por un colchón de seguridad, del que hablamos en Value School muy a menudo, pero el resto también quieres tenerlo en el banco. Posiblemente si te haces este examen, pues veas que no hace falta. Con lo cual ya veamos alternativas a otros plazos más largos, mejor remuneradas, porque, ojo, te están pagando por dos cosas. Te están pagando por el tiempo en que tú te comprometes a no tocar ese dinero que yo te cedo a ti, para que tú hagas con él lo que tú quieras, y dos, por el riesgo de que aquello que yo haga pues vaya a salir mal o bien, o tenga una probabilidad de éxito mayor o menor. Es decir, que es que no me pagan por mi cara bonita, me pagan por la indisponibilidad de esos fondos y por mi derecho a en una ambos tajada casos te del conviertes en beneficio. prestamista. Pero eso de una manera o de En otra. un Pero depósito eso es sí, importante, en un bono ¿eh? también. Claro. En un activo como una acción, no. Eso es muy importante señalarlo porque la gente piensa que tiene el dinero del banco y No lo se, lo tiene. se lo están guardando. No, usted es prestamista del banco, al igual que cuando compra un tesoro, una Le letra está del tesoro, un prestando bono, dinero al Estado. estás prestando dinero al Estado. Y yo le estoy cogiendo tiempo prestado a esta casa y no puedo cogerle más. Me he liado con el debate y se me está pasando el tiempo. Manuel, ya más no tengo tiempo para más. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Luigi, también a ti Encantado. muchas gracias. Un Armando, placer. espero que hayas disfrutado. Muchísimo. Un placer tenerte por Muchas aquí también a gracias. ti. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Espero que haya sido de su interés porque ya estamos preparando el programa de la semana que viene, que seguro también será de su interés. Así lo esperamos. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.